La paz de Dios, amados hermanos, como siempre deseamos que el Señor les bendiga. Nuestro agradecimiento por su paciencia y por continuar en esta comunión con nosotros a través de las transmisiones que mediante Facebook y YouTube llevamos hasta sus hogares, por no decir hasta sus mismos corazones, porque es el Señor quien hace posible esta bendición. Así que bienvenidos a todos ustedes, hermanos, hermanas, y a mis hermanos de la Iglesia Rey de Reyes y a todo el Presbiterio Colima y Michoacán también. Les saludamos de manera especial en este domingo 24 de septiembre del año de gracia 2023. En esta mañana, esta es una escuela dominical, hermanos, que nos permitimos grabar previamente, toda vez que ayer, sábado 23, y hoy, domingo 24, las instructoras del presbiterio y las alumnas del Instituto Infantil y los alumnos del Instituto Teológico San Pablo han estado participando del seminario de capacitación que se les ha impartido por parte de la Comisión General Infantil. Y desde el día de ayer, que inició este trabajo a las 9 de la mañana, todo el día, hoy, toda la mañana, ha sido pues de gran bendición. Y para no traslapar actividades ni suplantar una con otra, decidimos llevar de manera conjunta y paralela tanto la actividad de las instructoras como la reunión con la iglesia local y participarles a ustedes mediante esta escuela dominical la enseñanza del Señor que conforme a su palabra tiene para nosotros en este día. Nuestro tema, cristianismo a la carta. Quizá suene un poquito extraño esto, pero en el desarrollo de la escuela dominical usted entenderá el porqué del título de nuestro tema. De acuerdo al temario Nueva Raza, en las páginas 65, 66 y 67, usted puede seguir el desarrollo de esta escuela dominical que se enmarca dentro del capítulo de sociedad y cristianismo. Nuestro tema, cristianismo a la carta, para lo cual le pido que leamos unidos del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan, capítulo 15, el versículo número 5. Y después de dar lectura a este versículo, haremos la oración para pedir al Señor la gracia y asistencia de su Espíritu y su bendición en todos nosotros. El Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan dice así: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Oramos. Padre, Dios del cielo y de la tierra, en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo, estamos hoy aquí delante de ti para darte gracias por esta bendición especial que como iglesia nos concedes de considerar este tema a la luz de tu palabra. Pero también, Señor, para pedir tu asistencia y tu ayuda divina, el auxilio de tu Espíritu Santo, quien nos recuerda todas las cosas, quien nos instruye, quien nos enseña y quien nos guía a toda la verdad. Sea tu Espíritu, Señor, en nuestra vida, en la vida de tu iglesia y en la vida de todos nuestros hermanos y hermanas que participen en algún momento de esta enseñanza. Bendíceles y sé con ellos y con todos. Y sobre todo, glorifícate, Señor, en medio de nosotros. Gracias, Padre, por Jesucristo tu Hijo, te lo pedimos. Amén. Habiendo leído, hermanos amados, el pasaje bíblico base de la consideración de nuestro tema en esta mañana, pasamos a considerar la verdad bíblica y la verdad bíblica aplicada.
Aunque aparezca allí en pantalla, yo le pido que usted la lea. Aunque usted la tenga también en su revista, lea conmigo la verdad bíblica, que a la letra dice así: Jesucristo es la vid. Separados de Él, nada podemos hacer. Es justo lo que leímos en Juan 15:5. De ahí que lo tomamos como verdad bíblica, y como verdad bíblica aplicada, permanezcamos en la palabra de Cristo y guardemos sus mandamientos, porque separados de Él, nada podemos hacer. A manera de introducción, se nos hace ver que vivimos una época basada en la individualidad, la emocionalidad y la proyección de la personalidad de cada uno de los entes sociales. Efectivamente, hermanos, esto, entre otras cosas, es lo que caracteriza no solo a la época, sino a la sociedad en la que vivimos. Y este tema en lo particular me parece sumamente importante, porque creo que nos advierte acerca de aquellos aspectos en los cuales podemos nosotros incurrir, tropezar o caer sin darnos cuenta, simplemente por comodidad, por complacencia personal, sin reparar en la trascendencia de las consecuencias de esta actitud. Por ello estimo que este tema es muy importante para todos nosotros. Punto número 1. Una fe cómoda. ¿Qué significa esto de una fe cómoda? Cuando solamente miramos lo que nos agrada o lo que nos llena el oído de momento, pero sin ningún compromiso. ¿Cuántas veces hemos escuchado de personas invitadas al templo, invitadas a un culto especial, invitadas a una campaña evangelística? Todo estuvo muy bonito. Me gustaron los cantos, el mensaje, pero hasta ahí. Es decir, solo se quedan con lo que escucharon, con lo que les agradó, pero no toman ninguna decisión que les comprometa en cuanto a la fe cristiana, en cuanto a la invitación que el mismo Señor Jesucristo les hace a través de su palabra. Por eso hablamos de una fe cómoda. ¿Cuántos otros más no han dicho cuando se les participa del mensaje de salvación: yo creo en Dios, yo creo en Jesucristo, porque así me lo enseñaron mis abuelos, incluso mis padres, y yo desde chico creo en que hay un Dios, pero hasta ahí? ¿Por qué? Porque no obstante decir que creen en Dios, viven lejos de Dios. No obstante decir que creen que Jesucristo es el Hijo de Dios, viven lejos de Él. Blasfeman su nombre y deshonran esa fe que dicen incluso tener en Cristo. Una fe cómoda, que no les compromete absolutamente a nada. Y esta fe
Este tipo de fe no tiene sustento en la palabra de Dios. Dice el apóstol Pablo a los romanos que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y esa fe que por el Espíritu la palabra de Dios despierta en nosotros tiene sustento y base en Jesucristo, el Hijo de Dios, autor y consumador de nuestra fe. Esa fe, cuando nosotros aceptamos a Cristo, nos hizo salvos. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. En razón de esa vida de fe que nosotros iniciamos cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, nos relacionamos con Dios. Y a partir de ese momento, nosotros no solo sentimos, experimentamos el amor de Dios, sino que además respondimos a ese amor de Dios, amándole, como dice el Señor Jesús, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra alma. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Dicho de otra forma, cuando nosotros escuchamos el mensaje de salvación que es en Cristo Jesús, el Espíritu despertó en nosotros esa fe sobrenatural que nos llevó a aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador y a partir de entonces, decía, relacionarnos con Dios amando al Señor. Y esto nos llevó para poder caminar con Dios a despojarnos de todo aquello que impedía o estorbaba el hecho de que nosotros camináramos con Dios. Dice el escritor de la epístola a los Hebreos: despojaos de todo peso de pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y la carrera que tenemos por delante como cristianos es la carrera de la fe. Por eso el apóstol Pablo también dice a su hijo en la fe, Timoteo: pelea la buena batalla de la fe. Es en razón de esa fe que nosotros podemos amistarnos con Dios, podemos ser amigos de Dios, como lo fue Abraham. Y por esa fe nosotros asumimos un compromiso con el Señor de dejarlo todo. Cuando el Señor Jesús anuncia por vez primera a sus discípulos que le era necesario subir a Jerusalén y ser muerto de los principales sacerdotes y de todo el pueblo y resucitar al tercer día, Pedro le dijo: nunca esto te acontezca. El Señor le dice: apártate de mí, Satanás, porque no pones tu mira en las cosas del reino de los cielos, sino en las cosas de la tierra. Y después de anunciar sus sufrimientos y su muerte, el Señor Jesús dijo: el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El Señor dijo cuál es el precio de seguir a Cristo. Los sufrimientos y muerte que Él padeció es el precio y el costo de seguir a Cristo, de tal manera
que si nosotros realmente decidimos aceptar a Cristo por la fe y asumimos el compromiso de seguirle, nuestra fe no es una fe cómoda y placentera, sino es una fe que implica la negación del yo, que implica sufrimientos y que puede incluso implicar muerte por causa de Cristo. En el Evangelio de Lucas, si no mal recuerdo, el Señor dice: ¿quién queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula cuánto tiene y los gastos para que pues lo que tiene no alcance solamente para los cimientos? ¿O quién queriendo enfrentar al enemigo en una guerra no mide primero sus fuerzas para tomar la decisión de seguir o no seguir? Y después dice el Señor: quien quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es decir, calcula los gastos. Y si decide seguir a Cristo, renuncia a todo aquello que constituya un estorbo. Tu yo, tus costumbres, tus tradiciones, las modas y todo lo que este mundo encierra y que hasta ahora no has podido dejar ni vencer. Si tú decides seguir a Cristo en respuesta al llamado que Él te hace de venir en pos de Él, entonces tienes que asumir un compromiso con el Señor de dejarlo todo por causa de Cristo. Así lo hicieron los apóstoles. Dice el Evangelio que cuando el Señor Jesús llamó a Jacobo y a Juan, dejaron a su padre y las redes y de inmediato siguieron al Señor, estableciendo un compromiso con Él. El apóstol Pablo, cuando fue llamado por el Señor, de igual manera, por lo cual él pudo decir después: todo lo tengo por basura, por el eminente conocimiento que ahora tengo de Cristo Jesús. El apóstol Pablo renunció a su posición, renunció a todo aquel arraigo y peso político, social y económico que tenía entre sus contemporáneos, por amor a Cristo, aquel que le llamó para que viniera a trabajar por causa del reino de Dios. Un compromiso con el Señor nos lleva a obedecer su palabra. El Señor claramente dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y vendré a él y me manifestaré a él y haremos morada con él. Como parte de ese compromiso y de la obediencia a su palabra, entre otras muchas cosas, debemos amar no solo a nuestros semejantes, sino aún a nuestros enemigos, para que seamos verdaderamente hijos de nuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre buenos y malos. Dicho de otra forma, hermanos amados, cuidado con esa fe cómoda que se practica hoy día en círculos muy cercanos a nosotros e incluso por muchos de nuestros propios hermanos que asisten al templo, que solamente escuchan, que solamente se satisfacen con oír y con asistir, pero no asumen un compromiso con Dios de amarle, de entregarse, de seguirle, de servirle, de obedecerle, de cumplir lo que el Señor nos manda a través de su palabra. No hacerlo es caer en ese círculo de una fe cómoda que es reprobada por Dios.
y que no tiene sustento en la palabra del Señor. Segunda opción que nos presenta el cristianismo a la carta hoy día. Una fe emocional. Ya no solo es una fe cómoda, sino una fe emocional. ¿Cuál es esta? Cuando el sentimiento va sobre la razón y sobre la auténtica fe, la verdadera fe que tiene a Jesucristo por fundamento y como norma la palabra del Señor. Esa fe emocional se alimenta con discursos emotivos, con bromas, con chistes, con luces, con sonido, con música y con todo aquello que envuelve precisamente a la persona en ese estado emocional de euforia, pero que termina el evento y todo vuelve a la normalidad. Como si estuviera en una fiesta mundana de baile, de disco, en donde todo es gozo y alegría en el momento, pero después nuevamente viene la soledad, la tristeza, la depresión y los problemas siguen ahí. Una fe emocional que hace que inclusive algunos creyentes se deleiten escuchando hablar a oradores que hacen bromas, que hacen chistes y que los tienen sumamente divertidos allí cómodamente sentados en el sofá, en la sala o en la cama, tomándose un cafecito, donde mezclan no solo la fe cómoda, sino la fe emocional. El cristianismo, que tiene su base, repito, en la palabra de Dios y en Jesucristo y en el testimonio apostólico, debe ser teológico, debe ser racional. Por eso, el apóstol Pablo, cuando escribe a los Romanos, capítulo 12, versículos 1 y 2, dice: os ruego, hermanos, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nuestra fe no es una fe carente de sentido, no es una fe carente de razón. Dicho de otra forma, es una fe razonada, sustentada, es una fe teológica, es una fe bíblica. Y por ello, cuando nosotros asumimos esa fe, nos comprometemos con Dios. Y ese compromiso lo traducimos no solo en palabras, sino en hechos y en acciones y en una nueva forma de vida a la que somos llamados por Cristo Jesús. Así que la auténtica fe que emerge de la palabra de Dios renueva nuestra mente, nuestro ser, día a día. Por eso cuando el apóstol Pablo escribe a los Efesios, capítulo 4, verso 23, dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente, porque aquí está el centro motriz, el cuartel central de nuestros pensamientos, sentimientos y voluntad. Aquí está el cuartel donde se toman las decisiones trascendentes de nuestra vida y sobre todo de nuestra vida de fe.
A los Colosenses, el apóstol Pablo en el capítulo 3, verso 10 dice: y revestidos del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. La fe no solo implica obediencia y acción, sino también renovación. Cantamos un hermoso coro titulado precisamente Renovación. Quiero vivir en tu presencia y comprobar que estás en mí. Quiero de ti tu gran poder y depender siempre de ti. Quiero sentir que cada día tú llenas mi vida y vivir todos los días una renovación. Quiero cambiar mis pensamientos por los tuyos, Señor, y obedecer al oír de tu voz, tu orden, Señor. Que esa renovación sea una constante en nuestra vida de fe, en nuestra vida cristiana, para que de esa manera lo que dijo el Señor en Juan 15:5 sea una realidad en nosotros. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Una fe desconfiada ya no solo es una fe cómoda, ya no solo es una fe emocional, ahora es una fe desconfiada. Parece un contrasentido, pero así es. ¿Por qué? Porque la percepción que existe sobre la iglesia mayoritaria es de abusos, corrupción, pederastía incluso, y malos tratos. Esto, hermanos amados, como cristianos verdaderos, nos obliga a dar un testimonio verdadero, no solo de amor, sino de integridad, no solo de palabra, sino de hecho y en verdad. Honrar nuestra palabra, que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Porque lo que es más de esto, dice el Señor, de mal procede. Dicho de otra forma, debemos honrar nuestra fe viviendo íntegramente para que el testimonio de nuestra fe despierte confianza en los que nos rodean y sepan de quién somos y a quién servimos. Que al saber de nuestra fe no desconfíen de nosotros, sino tengan confianza de acercarse a nosotros, no por lo que nosotros somos por nosotros mismos, sino por la obra que el Señor ha hecho en nosotros y por la gracia con la cual nos ha revestido para hacer bendición también a otros. Por eso, el apóstol Santiago dice: si alguno se cree religioso y no refrena su lengua, la religión del tal es vana. Pero la religión pura y sin mácula es esta: visitar a los huérfanos, visitar a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Enfatizo esto porque cuando presentamos el mensaje de salvación a las personas, normalmente nos dicen: no, es que a mí nadie me va a cambiar de religión. Cuando efectivamente nosotros sabemos que no pretendemos cambiarlos de religión, porque nosotros mismos conscientes estamos que no es nuestra religión
la que nos salvó, sino es Cristo el que nos redimió y nos salvó, y es Cristo a quien presentamos a las personas para que se conviertan a Él, como un día nosotros lo hicimos. Así que no es la religión, pero si en algún momento dado ellos insisten, bueno, su religión, usted lo sabe, no ha cambiado sus vidas. Su religión no ha hecho ninguna transformación ni renovación en ellos. Por eso sus palabras muchas veces no son de bendición, sino de maldición. Y por eso su vida, lejos de ser de santidad, es de mundanalidad. Su religión les hace sentir y actuar contra sus semejantes. Resentimientos, odio, venganza, etc. Su religión no los ha sacado del vicio, ni de la droga, ni de la hechicería, ni de la idolatría. Al contrario, los hunde más y más. Y sin embargo, se creen religiosos. Pero si de religión se tratara, entonces, a la ley y al testimonio. La religión pura es no solo visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, sino sobre todo guardarse sin mancha del mundo. Creo que esta última parte es terminante, porque esta es, efectivamente, si es que vamos a hablar de religión, la religión verdadera, aquella que te lleva a buscar a Dios, que te lleva a seguir a Cristo, que te lleva a comprometerte con Él, que te lleva a guardar su palabra, que te lleva a servirle, que te lleva a guardarte en santidad. Esta es, si hablamos de religión, esta es la religión verdadera, pura y sin mácula, como dice el apóstol Santiago. Lo que es más de esto, de mal procede. Esto es abusos, corrupción, malos tratos, pederastía, pecado, etc. Dios nos guarde y nos libre de esa fe cómoda, de esa fe emocional y de esa fe de desconfianza. En cuanto al error, muchos, decía yo hace un momento, incluso hermanos o hermanas que asisten a nuestras congregaciones o templos, viven en el error de querer acomodar la Biblia a sus intereses, a sus planes, a sus proyectos, a sus deseos, a sus pasiones. Precisamente porque viven ese cristianismo a la carta, que les complace, que les satisface, que no les compromete, sino que se sienten libres de vivir en su mundo y al mismo tiempo de estar asistiendo a un templo. Y creen que esto es suficiente. Pero el fundamento de Dios está firme y tiene este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. En aquel día, dice la Escritura, se sabrá
quién es santo. En aquel día se sabrá quién es del Señor. Y cuando se vive en el error de querer acomodar la Biblia a nuestros intereses, a nuestros proyectos, a nuestros deseos, a nuestras pasiones, corremos el riesgo de caer en la fe desconfiada, en la fe emocional o en la fe cómoda. Y sobre todo, corremos el riesgo de que en aquel día lleguemos y digamos: Señor, ábrenos. Yo asistí al templo. Yo tuve un ministerio. Yo salí a evangelizar. Yo tocaba en el ministerio de la música. Yo daba la escuela incluso dominical. Yo predicaba. Yo pastoreé. Pero mientras no hagamos lo que Dios nos manda, así hagamos esto y muchas otras cosas más semejantes a estas, en aquel día el Señor nos dirá: no os conozco. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Por tanto, hagamos de la palabra de Dios nuestra regla de fe, moral y conducta. Sujetémonos a la palabra y no sujetemos la palabra a nuestra vida, que es lo que muchas veces en este cristianismo a la carta se hace o se pretende hacer. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Por eso dice el apóstol Pablo a Timoteo, segunda carta, capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si reconoces que la Biblia es inspirada divinamente, entonces asúmela como regla de fe, pero también como norma de moral y de conducta, para que no seamos cristianos nominales, para que no seamos cristianos de palabra, sino que verdaderamente, amados hermanos, vivamos un cristianismo auténtico. Que seamos enteramente preparados para toda buena obra. Si esto hacemos, entonces saldremos del error de la fe cómoda, de la fe emocional y de la fe desconfiada, y entraremos al círculo de la auténtica y verdadera fe, de la fe genuina que es en Cristo Jesús y que implica decisión, compromiso, entrega, servicio, pasión por Cristo, por su obra y por las almas. Y si nosotros persistimos en esa línea, un día, no muy lejano por cierto, estaremos con Cristo en la patria celestial. Entre tanto ese día llega, si no estamos viviendo, permaneciendo en Dios, corrijamos el rumbo, enderezcamos la dirección, desechemos esa fe cómoda, emocional, sin compromiso, y permanezcamos en la vid que es Cristo y manifestemos el fruto de la vida nueva. Cuando el apóstol San Pablo escribe a los Colosenses capítulo 3 versículos 5 al 17, hace una comparación extraordinaria respecto a la vida antigua en relación con la vida nueva. Y si nosotros desechamos nuestra pasada manera de vivir
y nos revestimos de la nueva vida, de la vida abundante, de la vida superior que recibimos en Cristo Jesús. Entonces, como dijo el Señor, daremos mucho fruto. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podréis hacer. Así que, hermanos amados, haced morir lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Despojaos del viejo hombre con sus hechos y revestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Vestíos como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y a más de esto, en esa vida abundante, por nuestra permanencia en Cristo y Cristo en nosotros, dice el apóstol Pablo, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Hermanos, corrijamos el rumbo. Y aún si estimamos que no estamos viviendo ese cristianismo a la carta, sino el cristianismo conforme a la palabra de Dios, renovémonos cada día más para que cada día más seamos semejantes a Cristo. Vivamos la vida nueva, arraigados en Cristo, cimentados en Él, porque solo así, como dijo el Señor en Juan 15:5, que es el texto base de nuestro tema, daremos mucho fruto. Y ese fruto permanecerá. Y de esa manera vendremos a ser verdaderos discípulos del Señor. Así como recibisteis a Cristo, dice el apóstol Pablo a los colosenses, andad en Él, arraigados en Él y sobreedificados en Él. Y si esto hacemos, entonces se cumplirá lo dicho por el Señor en Juan 15:5. Hermanos, si hemos resucitado con Cristo, busquemos las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongamos la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Por tanto, vivamos como a Dios le agrada y hagamos morir todo lo terrenal en nosotros. Si nosotros ponemos nuestra mira en las cosas de arriba, si nosotros buscamos las cosas del reino de Dios, hermanos, pronto seremos manifestados con Él en gloria. Porque así como Cristo vendrá en poder y gran gloria, y nosotros seamos llevados con Él,
seremos manifestados también con Él en poder y gran gloria, con cuerpos transformados y glorificados por el poder del Señor. Luego entonces, vale la pena permanecer en Cristo. Vale la pena estar arraigados y cimentados en Él, sobreedificando en Él cada día, renovándonos en Él cada día. Y de esa manera, Cristo será glorificado en nosotros. Que el Señor nos ayude. Maranata, Cristo viene. Que nuestras vestiduras estén blancas, que nunca falte ungüento sobre nuestra cabeza, que el Señor nos halle irreprensibles, permaneciendo y viviendo en Él siempre. Por eso, nuestra conclusión: permanezcamos en Cristo y en su palabra, y entonces daremos mucho fruto, porque separados de Él, nada podemos hacer. Hermanos amados, si hay algo que no hemos podido vencer, quizá la comodidad y la complacencia de no estudiar la Biblia. Quizá la complacencia y la comodidad de tener una vida sin oración, sin compromiso, sin servicio. Y no hemos podido vencer, es porque no estamos permaneciendo en Cristo. Si no estamos dando fruto, es porque no estamos cimentados ni arraigados en Cristo Jesús. Si dejamos mucho que desear en nuestro testimonio cristiano, hermanos, es porque su palabra no permanece en nosotros. Así que, ¿quiere usted saber si no está en el círculo de una fe cómoda, de una fe emocional o de una fe desconfiada? Contrástelo con los frutos que usted está manifestando, con el fruto del Espíritu que usted está haciendo patente, con el testimonio, con las obras, con el servicio, con todo lo que el Señor espera que usted y yo manifestemos como resultado de nuestra nueva vida en Cristo Jesús. Y usted saque su propia conclusión, porque leer esta conclusión es bello, es edificante. Pero concluir si estamos viviendo el cristianismo a la carta o el cristianismo a la luz de la palabra, eso ya depende de cada uno de nosotros. Y no está en función de una respuesta subjetiva. Yo supongo, yo me imagino, yo creo. No. Por sus frutos los conoceréis, dijo el Señor. Así que por el fruto que usted y yo manifestemos es lo que determinará si realmente estamos siendo esos cristianos auténticos, genuinos, o esos cristianos que están viviendo una fe cómoda o emocional. El Señor nos ayude. El Señor nos lleve a corregir el rumbo. El Señor nos lleve a vivir como a Dios le agrada. El Señor permita que cuando Él venga seamos hallados irreprensibles. Y de esa manera, hermanos, daremos honra y gloria al que vive y vive para siempre. Oremos. Padre, Dios del cielo y de la tierra, te damos muchas gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo, porque a través de tu Espíritu Santo, tu palabra nos revela nuestra condición verdadera, no simulada, no fingida, no aparente,
Que vivamos, Señor, un cristianismo auténtico, un cristianismo genuino. Que no seamos imitación, que no seamos copias, sino originales y auténticos hijos tuyos a través de la fe, de la palabra y de las obras. Ayúdanos a apartarnos de ese cristianismo cómodo, emocional o desconfiado que se practica hoy por la fe en muchos corazones que no asumen un compromiso contigo, que no se entregan ni se rinden a ti, sino que se complacen en sí mismos y a sí mismos también se satisfacen y se deleitan creyendo estar viviendo la verdadera fe. Pero tú conoces a los que son tuyos. No podemos engañarte, ni podemos burlarnos de ti, Señor. Tú eres fuego consumidor. Por tanto, vuélvenos a ti, a la auténtica fe. Vuélvenos a tu palabra. Vuélvenos a ese cristianismo genuino, Señor. Que permanezcamos en ti y en tu palabra, para que tú permanezcas en nosotros y de esa manera llevemos mucho fruto y ese fruto permanezca y seamos así tus discípulos, porque separados de ti nada podemos hacer. Señor, guarda tu iglesia, guarda tus siervos, guarda nuestros hijos, guarda la juventud, guarda a los varones y a las mujeres, guarda a los niños, guárdanos a todos en esa fe maravillosa que está sustentada en tu palabra. Gracias. Muchas gracias te damos, Señor, por esta bendición que nos has concedido de estar en tu presencia y de haber considerado tu palabra. Ponemos en tus manos las necesidades, los problemas, luchas y peticiones de nuestros hermanos. Tú las conoces, Señor. Por favor, ayúdanos a ver tu gloria y a ser testigos de tu gran poder en medio de nosotros. Señor Jesús, guarda nuestra amada patria, guarda a nuestra nación, Señor Jesús, y sé propicio a nosotros para gloria de tu nombre. Ahora te ruego, Señor, que recibas nuestra gratitud por el seminario de capacitación de las instructoras, por el seminario pastoral que tú nos concediste hace unos días, Señor Jesús. Gracias por ese culto especial de libertad en el cual participamos del sacramento de la mesa del Señor. Gracias por la actividad evangelística que durante este mes se ha realizado, en donde se ha proclamado tu palabra y la libertad total que tú ofreces. Gracias, Señor, por tu presencia, por la vida de nuestros hermanos y familias que a través de las redes comparten con nosotros esta comunión. Bendícelos, ayúdalos, sé con ellos, Señor, abrázales en tu amor y llénales de tu presencia. Entre tanto, Señor, permítenos decirte como tu siervo, el salmista: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte,
No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Hermanos, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. La paz de Dios sea con todos ustedes. Un abrazo fraterno en Cristo. Sigamos adelante. Terminamos prácticamente este tercer trimestre y el próximo domingo iniciaremos el cuarto y último trimestre de este año de gracia 2023, en la seguridad de saber que así como el Señor ha sido con nosotros hasta el día de hoy, seguirá siendo con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. La paz de Dios.